¿Qué tal, amigos míos? Saludos para ustedes. El día de hoy les traigo algo más como un videoblog. Sí, es una historia muy corta. De hecho, no piensen que voy a estar aquí un resto de tiempo solo hablándoles. Solamente es una pequeña historia que se me ocurrió contarles de cómo fue que empecé en esto del arte de la zapatería, ¿no? Antes que nada quiero mandarle un saludo a mi buen amigo Andrés de Aguascalientes, México. Tuve una charla hace unos meses con él y pues gracias a eso pues es que yo quiero hoy contarles la historia de la zapatería, ¿no? Él me llamó y hablamos por videollamada y me preguntó pues de cuántos años tenía yo y yo pues le dije, bueno, tengo tantos años, y me dijo pues que era muy chavo, sí, que era bastante chavo para esto de los zapatos. Y pues sí, hablamos un rato ahí y respecto a eso se me ocurrió hacer el video, ¿sí? Pero me doy cuenta que mi pelo, por más de que me lo peino, siempre hace lo que a él se le da la gana. Y es más, si me lo dejo así, donde me vea la policía me puede estar arrestando, ¿no? Severa pista de aterrizaje que tengo. Y más encima clandestina. Bueno, dejémoslo ahí. Pero es que no se arregla. Bueno. ¿Y qué? Y entonces, esto del arte de la zapatería fue pura coincidencia. Sí, yo me encontraba en la ciudad de Mocoa, Putumayo, la capital del Putumayo. Y pues estaba trabajando en la tapicería. Sí, yo trabajaba en ese tiempo en tapicería. Obviamente ahora también trabajo en tapicería, pero en esos días trabajaba en zapatería. En tapicería. Sí, bueno, un enredo bien serio ahí. Trabajaba en tapicería y luego aprendí la zapatería. Bueno, estaba en Mocoa y bueno, ya llevábamos como 3 meses viviendo en Mocoa. Y resulta y pasa que a los señores de allá, de las vías y toda esa vaina, se les ocurrió, justamente cuando yo llegué a vivir a ese barrio, se les antojó de pavimentar la vía y me cerraron por 4 meses. Y yo que iba a estar con el local cerrado por 4 meses me moría de hambre. Sí, entonces apareció mi primo y dijo pues que nos fuéramos a trabajar a Bogotá. Sí, y pues no tenía otra opción y arrancamos para Bogotá. Sí, pues mi primo, mi mujer y yo. Arrancamos para Bogotá, ya estuvimos, creo que fue un tramo de 4 a 5 meses. En todo ese tiempo, pues yo aprendí en el primer mes a cortar. Prácticamente fue muy rápido. Al cuarto día de que yo estaba aprendiendo a cortar, pues yo empecé ya me empezaron a pagar, ¿no? Ya me empezaron a pagar por docena, porque me pagaban por docena. Y, y pues empecé a cortar, ya empezamos a cortar y toda la vaina. Ella estaba aprendiendo a guarnecer, mi primo también. Y pasó ese mes, ya nos fuimos a vivir solos a otro lado, a un apartamento. Y de ahí ya yo me enfoqué mejor a la guarnición porque creí que la guarnición me rendía más. Entonces me enfoqué ahí a ver cómo era que mi mujer lo hacía. Me fui de ayudante de ella y ahí estábamos pues aprendiendo mutuamente. Y luego yo ya cosía yo, me cansaba yo, cosía ella y así nos turnábamos. Luego pues estuve prácticamente en 3 talleres, de ahí me fui a otro taller, en ese taller pues me dieron la oportunidad de guarnecer, ahí guarnecíamos todo, nos turnábamos. También corté, cuando no había guarnición pues me ponía a cortar, cuando no había guarnición pues también un amigo de ahí me enseñó a solar, ahí fuimos haciendo, no solaba muy bien, pero pues igual a medida que fue pasando el tiempo y lo fui practicando lo hacía cada vez mejor. Entonces, pues ahí fuimos aprendiendo en ese tramo de 5 meses. Yo le cogí el tiro a la guarnición, a la cortada, a la solada. Y 5 meses después, pues ya era diciembre. Y pues fuimos. Se fue perdiendo el trabajo, ¿no? Porque ya como era temporada, ya todo el mundo se iba a descansar. Hasta el 28 de diciembre se trabajó. El cortador fue el primero que perdió el trabajo. Bueno, se acabó, se fue, ya acabaron de guarnecer lo último que había, se acabó el trabajo para los guarnecedores, se fueron
Y pues como yo había aprendido las tres cosas, pues de cortar me pasé luego a guarnición, guarnicí hasta lo que hubo, de ahí me pasé a solar hasta que se acabó toda la solada y de ahí nos despedimos de la ciudad de Bogotá. Arrancamos nuevamente para el Putumayo. Llegué acá a la casa, me hice a una deuda de 3 millones de pesos, compré horma y como máquinas ya tenía, pues las máquinas planas con esas cosí. Compré los 3 millones de pesos en horma, algo de material y comenzamos a hacer. Y pues ahí me fui perfeccionando un poco más, ¿no? Fuimos haciendo toda esa vaina, trabajando y pues ahí llevo 2 años prácticamente trabajando, 2 años haciendo los zapatos, haciendo los zapatos. Cada día es un reto más, cada zapato es un reto más. Sinceramente es muy elegante, a mí me gusta esto de la zapatería. Una persona pide un zapato y toca mandar a hacer el molde y bueno, descifrar qué pieza coser primero, qué pieza coser segundo, cómo te va a quedar, si, bueno, en fin, es todo un arte. Saludos para todos los zapateros que ven mis videos, zapateros y mujeres también, que hay zapateras, que también he tenido el gusto de hablar con unas cuantas. Saludos para todos ustedes, espero que mi pequeña historia les haya gustado, es algo como un blog, estaré subiendo más historias acerca, bueno, de la zapatería y cosas como esas. ¿Listo? Si les ha gustado el video, denle un buen like, que con ese apoyo yo sé que les gusta y estaré haciendo algo parecido más adelante. Amigos míos, que estén muy bien y nos vemos luego.